Voy a presentarles la siguiente ponencia, Habilidades jurídicas para inspectores de educación, a cargo de Jaime Antonio Ferrer Gálvez, licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y abogado procesalista en ejercicio desde 1989. Es colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela. Experto en Derecho de la Educación y divulgador jurídico. Ha sido director de diversos programas divulgativos de la divulgación jurídica en la radio y colaborador con la Universidad Miguel Hernández en charlas informativas sobre ejercicio del derecho profesional. Jaime, en la actualidad, ejerce como abogado procesalista, desarrollando su actividad en cualquier campo del derecho. Es colaborador habitual de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en las Olimpiadas Jurídicas y colaborador también habitual de los centros educativos de primaria e institutos de secundaria en la divulgación jurídica para adolescentes. Habitual ponente del CEFIRE, Centros de Innovación, Formación y Recursos Educativos, del Servicio de Formación del Profesorado en la Generalitat Valenciana. Ofrece formación jurídica a docentes sobre derecho, obligaciones y responsabilidades de estos. Autor del libro Un buen docente de familia, publicado en el 2021, donde trata la problemática jurídica de los docentes en el ámbito educativo. Cuando quieras, Jaime. Muchas gracias. Buenos días. Como dijo Jesulín de Ubrique, en 2 palabras, esto es impresionante. Créanme. De todo el currículum, a mí me gustaría quedarme con una cosa. Yo soy especialmente divulgador jurídico y en esa condición estoy hoy aquí. Es verdad que no puedo quitarme la toga de abogado y, de hecho, la ponencia va también con el abogado. Pero es verdad que mi condición hoy aquí es la de divulgador jurídico, es poner en conocimiento de aquellos que son legos en derecho, en principio, del conocimiento básico para poder ejercer su profesión con todas las garantías. De hecho, la ponencia no se llamaba así, la ponencia se llamaba Formación Jurídica para Inspectores, pero me pareció ridículo traer a un cuerpo de élite de la administración educativa, perfecta conocedora de toda la legislación educativa, traerles un curso que se llama Formación Jurídica. Realmente yo entiendo que ustedes no necesitan ningún tipo de formación jurídica. Es más, pienso que no hay ningún abogado que sea capaz y que conozca mejor que ustedes la legislación educativa. Otra cosa es que en un momento determinado el abogado llegue con el halo de la responsabilidad en la que usted puede incurrir si no sigue el criterio que yo quiero imponer defendiendo a mi cliente, y ahí le puedan temblar las piernas un poco al inspector, al docente o a cualquier miembro de la comunidad educativa, ¿verdad? Cuando se presenta un padre ante ustedes o ante el director del centro o ante cualquier persona del cuerpo directivo diciendo voy a venir con mis abogados, es una expresión que me hace mucha gracia. Con venir con uno solo sería suficiente. No sería necesario venir con tantos abogados, ¿verdad? Pero parece que crea en un momento determinado cierta tensión el hecho de que te digan esto. Es por esta razón por la que decidí que a esta ponencia le podríamos llamar habilidades jurídicas. Habilidad jurídica es la destreza para aplicar o hacer alguna cosa, ¿verdad? Por lo tanto, si ustedes pudieran tener ese recubrimiento de habilidad jurídica para hacer un planteamiento, para contar una historia, esto sería absolutamente fantástica. Miren, cuando un abogado llega a un juzgado, gana el pleito en función de que sea el que mejor cuenta la historia de ese pleito. Y esto parece que sea un cuento de abogados, pero esto es así. Yo no quiero decir que la historia sea una historia burda, que la historia no valga para nada, que nos estemos riendo de todo el mundo. Por supuesto que no. Lo que tenemos que hacer es respetar las inteligencias de todo, pero al fin y al cabo lo que hacemos es contar una historia, y contar una historia de la mejor forma posible. Hoy, en 42 minutos, intentaré formarles jurídicamente en este tipo de habilidad, ¿verdad? Intentaré formarles en algo que se llama, y es que cuando el niño llega al colegio y hace así,
y pasa el umbral de la puerta del centro educativo, el único responsable que hay a partir de esos momentos es el centro educativo y la administración educativa. Es absolutamente fantástico el criterio que ha utilizado Jordi de decir que necesitamos autonomía y que podemos conseguir esa autonomía. Él hablaba de autonomía pedagógica. A mí me encantaría también que se pudiera conseguir esa autonomía jurídica, ¿verdad? El que las personas que están allí, las personas que están en el centro y que tienen que tomar las decisiones que decía Jordi, tengan los elementos suficientes para decidir cuál es la razón que la opción que tienen que hacer. Esas son básicamente las tres funciones que tiene la inspección educativa. Ustedes supervisan, ustedes evalúan y ustedes asesoran. Por supuesto, yo no tengo ni idea de supervisar un centro educativo, ni tengo la más ligera ni mínima idea de cómo se evalúa. De lo que sí que sé mucho, porque llevo los últimos muchos años dedicándome a esto, ¿verdad? Y asesorando en este sentido. Y desde luego asesorar no significa que tengan que tomar ustedes decisiones por los cuerpos directivos. Ustedes tienen que tener los principios fundamentales para que efectivamente puedan transmitir pues como una correa de transmisión, ¿verdad?, a los centros educativos la capacidad de que puedan llegar a decidir. A mí me llama mucho la atención, tengo cierta experiencia durante algunos años ya en formar a docentes, especialmente en el Centro de Formación de Profesorado de la Comunidad Valenciana, en Extremadura también he estado en alguna ocasión, ¿verdad?, en Mérida, y donde veo que siempre de alguna forma cuando el docente se queda un poco cojo en la solución que tiene que dar al problema, automáticamente lo que intenta de alguna forma es buscar, pues llamaré a la inspección educativa. La inspección educativa probablemente tendría que tener como cuerpo de élite y conocedor de la legislación todas aquellas respuestas que hay. Pero esas respuestas no las pueden dar ustedes porque la casuística es inmensa. Es necesario que empecemos a trabajar dentro de la escuela ya con la formación de principios jurídicos que se deben de llevar hasta las últimas consecuencias. Hoy les daré 2 o les daré 3, yo no tengo más tiempo para más, ¿verdad? Pero cuando hablemos de la figura, que vamos a ver una sentencia al respecto, del buen padre de familia, ¿verdad? Qué concepto tan tradicional, qué concepto tan arcaico, el buen padre de familia, perseguido absolutamente por todo el mundo, pero el Código Civil lo mantiene desde 1889 y lo aplica con esa fuerza que se aplica a un concepto tan fundamental. Desde luego, si todos los docentes del mundo, los 800.000 que tenemos en España, aplicaran día a día, que lo hacen, ese concepto de buen padre de familia, no existiría ni un solo problema. El buen padre de familia es el buen padre de familia aplicado a la docencia es aquel que en un momento determinado decide lo mejor para ese menor, como si fuera su propio hijo. No olviden el concepto, en el momento en el que cruzan el umbral del centro educativo, la administración educativa en los centros públicos, los titulares de los centros privados o concertados son los responsables de todo lo que le pase a esos menores y de todo el daño que produzcan esos menores dentro o fuera del centro educativo. Porque no tenemos una limitación temporal o espacial. Si el niño cruza el umbral de la puerta del colegio a las 9 menos cuarto y el horario empieza a las 9, la responsabilidad será del centro educativo desde las 9 menos cuarto y si no, no tenga usted la puerta abierta. Si el niño queda a partir de las 5 de la tarde jugando en el patio del colegio, haciendo cualquier tipo de actividad, sea o no organizada, y sucede algo, el centro educativo será el responsable de lo que le ocurra a ese menor. Por eso muchas veces el concepto de autonomía jurídica o autonomía para saber que las tijeras que tienen que ser redonditas, ¿verdad? Me ha hecho mucha gracia el ejemplo de Jordi. Es verdad que hay muchísimos casos en la jurisprudencia en este país en el que se pone de manifiesto que ha habido una reclamación judicial, ha habido un proceso judicial porque producto de la utilización de un lápiz alguien ha tenido, niños pequeños han tenido problemas oculares.
Pues claro que se responde o se puede responder. Es verdad que el Tribunal Supremo, que parece que sea una cosa que no tienen conocimiento, sí tienen conocimiento los magistrados del Tribunal Supremo. Conocimiento en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de decir, hay situaciones de justicia que se tienen que resolver con justicia. En este caso en concreto no hubo ningún tipo de responsabilidad porque se entendía que un lápiz era algo apropiado para la educación de aquel chico. No se entendió lo mismo cuando una niña de 6 años llevaba un alfiler colocado aquí, con un alfiler importante, con una mariposa, su madre la había puesto muy guapita, y aquello produjo determinados problemas al respecto. Autonomía pedagógica, pero también autonomía jurídica. Tenemos que formar a los docentes. Si alguna vez a alguien se le ocurre utilizar ese salvavidas, se dará cuenta de la bondad que conlleva. No sé si es la palabra abogado o la palabra divulgador jurídico la que tendría que estar en ese salvavidas. Yo he puesto en práctica esto. Nosotros hemos hecho un curso en el que existían docentes, en el que existía un inspector y en el que existía un abogado. Y cada uno hablaba de lo suyo, confluyendo en la problemática educativa. Lo hicimos en Dolores, que es un pueblo de la provincia de Alicante, en una sola ocasión, porque yo creo que la inspección educativa no baja un escalón hacia atrás y se sienta con los docentes o con el abogado para intentar discutir y buscar en un momento determinado que el asesoramiento sea directo, que sepan exactamente cómo tienen que actuar, cómo tienen que decidir, cómo tienen que solucionar los problemas. Pero si tenemos miedo a la responsabilidad, al concepto de que si algo pasa, alguien va a venir y me va a sacar los colores en un tribunal, tenemos que hablar entonces del concepto de responsabilidad, qué es y cuáles son los elementos en los que se está basando. Cuando hablamos de responsabilidad, no hablamos de otra cosa que no es reparar el daño que en un momento determinado hayamos podido producir existiendo una culpa o negligencia o el incumplimiento de las reglas de un contrato. Esto no es propio de los inspectores ni es propio de los docentes. El abogado que en un momento determinado no acude a una audiencia previa en el juzgado, que se le olvida contestar la demanda en el plazo de 20 días o que no informa a su cliente, tiene la misma responsabilidad. Será contractual, no quiero entrar en particularidades, pero será una responsabilidad exactamente igual que la que puede tener el docente. El docente tiene una responsabilidad que podríamos llamarlo civil, es el docente concertado o privado, o una responsabilidad patrimonial que es la que tiene el docente público, el funcionario público, donde existe una responsabilidad de la administración educativa y en su caso podría ser del docente, que no. Hay que decirle ya a los docentes públicos, no sé si sí, todos ustedes son públicos, aunque asesoren a concertados y privados, asesoren o puedan estar en contacto con ellos, inspeccionen, evalúen o supervisen. Pero lo cierto es que hay que decirle ya al docente que su responsabilidad es importantísima, pero que no existen reclamaciones en los tribunales de justicia tan importantes como para estar preocupado. Es más fácil que a un docente público le toque la lotería, más fácil uno partido por 100.000, que pueda ser demandado en un tribunal. En primer lugar, porque siempre existen las dudas, porque el docente suele ser diligente. Y esa diligencia llevada hasta las últimas consecuencias evita el que puedan haber circunstancias de responsabilidad. Vamos a ver hoy que no siempre es así, ¿verdad? Que hay veces en las que realmente se reclama por todos estos conceptos, pero me gustaría hacer una pequeña mención a este cuadro. Cuando alguien tiene un hijo y quiere estudiar Derecho, siempre se plantea, pero hay muchos abogados, mire, el que quiera estudiar Derecho, que le digan que se estudie ese artículo es el 1902 y el 1903 del Código Civil, porque desde luego va a tener una vida absolutamente maravillosa. Conociendo esos maravillosa hasta donde se pueda ser maravilloso ejerciendo el derecho, evidentemente. Miren, ahí hay 4 elementos. Uno es la acción o la omisión, otra es el daño, hay una relación de causalidad y siempre envuelto por el gran concepto de culpa o negligencia. Es la responsabilidad civil del 1902 y 3. La diferencia con la responsabilidad patrimonial es que la culpa o la negligencia está en discontinuo en la medida en que la responsabilidad patrimonial de la administración educativa o de la administración pública es una responsabilidad objetiva,
que en principio no está en función de los conceptos de culpa o negligencia, o lo que es lo mismo, por el hecho de suceder, ¿verdad? Y ahí está el artículo 32.1 de la Ley 40 del año 2015, donde se establece exactamente, llama poderosamente la atención, ¿verdad?, que se diga que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal. ¿Cómo del funcionamiento normal o anormal? Si el servicio público que se presta es un servicio público perfecto, ¿vamos a responder también como administración pública? En principio sí, aunque no es así, ¿verdad? Siempre el tribunal exigirá un principio de responsabilidad subjetiva, de culpa o negligencia, que, dado que nunca es aplicable la responsabilidad objetiva hasta sus últimas consecuencias. Insisto, esos son los 4 elementos que componen la responsabilidad. Vayamos a cada uno de ellos y si rompemos el nexo causal, la relación de causalidad, la acción o la omisión, el daño o la culpa o negligencia, estamos eliminando cualquier tipo de responsabilidad. Es probable que pueda mantener la atención de ustedes durante 20 minutos, 25 minutos. A partir de esos momentos ya de alguna forma se puede empezar a perder un poco, ¿verdad?, la capacidad del ponente para mantener la atención máxime siendo la 1 de la tarde. Si en cualquier momento alguien de ustedes quiere hacer algún tipo de pregunta, una intervención, una pregunta, dejen, por favor, pregúntenselo al abogado. Al abogado no lo dejen salir vivo, por favor, respeten al divulgador jurídico. El divulgador jurídico es lo más importante que ha venido esta mañana aquí, sin lugar a dudas. Esos son los principios de la responsabilidad civil y donde se apoyan los tribunales a la hora de establecer si estamos o no ante un supuesto de responsabilidad. Me voy a remitir estrictamente al contenido del apartado del 1903, el apartado 5, que está subrayado en negrita y que dice que las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares, extraescolares o complementarias. Ese es el máximo principio de responsabilidad aplicado a la administración educativa. Con ese y con el 32 está casado todos los procedimientos de todas las sentencias que se pueden leer respecto de la responsabilidad en centros educativos. Ahí están todos los elementos, los daños y perjuicios, que sean menores de edad. Evidentemente, si son mayores de edad no existe ninguna responsabilidad para el centro educativo, dado que ya no recibimos la vigilancia y el control de esos menores. Los mayores de edad se cuidan por sí mismos. En cuanto se refiere al desarrollo de las actividades escolares, extraescolares y complementarias, ya las saben ustedes, pues siempre se pregunta por lo mismo, los viajes de estudios que realizan los chicos a los 16 años o a los 14 en estos momentos, y qué responsabilidad tenemos. Pues realmente no tendríamos que tener ningún tipo de responsabilidad, actuando como actuaría un buen padre de familia. Y un buen padre de familia no permitiría que estuvieran fumando porros a las 9 de la noche en sus habitaciones, ni que estuvieran haciendo balconing a las 10, ni que estuvieran consumiendo alcohol. Pero esto se puede evitar quizá a las 9 de la noche, pero a las 4 de la mañana no. Si a las 4 de la mañana hay un niño que efectivamente se dice que está haciendo balconing y que cae, pues tendremos que ver exactamente, ¿verdad? Recuerdo un caso que ocurrió en Granada, en el que a las 9 de la noche todos los niños van a cenar, eran chicos de 15 o 16 años, y en un momento determinado, desde un segundo piso, a uno se le ocurre bajar deslizándose por el borde de la escalera. El cuerpo se le fue, cayó desde un segundo piso y perdió la vida. Pues es absolutamente desgraciado. ¿Qué más se podría haber hecho por un buen padre de familia, por un docente en una circunstancia como esa? Yo no lo sé. No hubo condena por parte de ningún tribunal. Les voy a pasar, voy un poco rápido, permítanmelo, porque quiero poner de manifiesto aquellas cosas y aquellos pilares que les dije que son fundamentales que se lleven ustedes esta mañana de aquí. Vamos a analizar mucho la jurisprudencia, entre otras cosas porque es muy interesante para los docentes y para los inspectores el leer sentencias en algún momento. Las sentencias lo que ponen de manifiesto es la lectura de la historia, cuáles fueron los fundamentos jurídicos en los que se apoyó el tribunal y el razonamiento que el tribunal hizo para que finalmente existiera una condena. Eso
les voy a enseñar las sentencias, pero también les voy a dar mi visión del problema tal cual apareció en aquellos entonces. Esa es la primera sentencia que les quería enseñar, y les quería enseñar también y ponerles de manifiesto, probablemente lo conozcan ustedes, pero creo que es interesante que lo digamos aquí. Toda la información ha sido sacada de una base de datos que se llama CENDOG, que pertenece al Consejo General del Poder Judicial. Las ponencias van a ser entregadas directamente a todos ustedes por parte de la organización, la ponencia entera desde la primera hasta la última diapositiva. En esa base de datos CENDOG tiene todas las decisiones de todos los tribunales de España desde hace un montón de años. Es una base de datos absolutamente impresionante. En esa base de datos a la que se puede acceder por cualquiera, es absolutamente libre, se llama CENDOG. Como pone ahí el ID, el nombre de la base de datos es CENDOG. Y tiene una serie de números de procedimiento. Ahí hay una barra en la que cada uno puede ingresar y pone buen padre de familia, docente con responsabilidad, responsabilidad civil de los docentes, responsabilidad penal, etcétera, etcétera, etcétera. Y van saliendo todas las sentencias que se han dictado en relación con esa palabra clave al respecto. La primera de las sentencias que les quiero poner de manifiesto es la que se refiere al buen padre de familia. Es un pilar absolutamente fundamental. Uno se preguntará probablemente qué es un buen padre de familia, pero este es un concepto que lo maneja mucho el Código Civil. El Código Civil, cuando se lía, a veces se lía el Código Civil y no tiene una salida clara, dice, pues con la diligencia del buen padre de familia. ¿Qué tiene que hacer el mandatario cuando el mandante le dice que actúe respecto de algo, pero no le da instrucciones claras? Y dice el Código Civil, actúe como un buen padre de familia el mandatario. El que guarda una cosa para otro, cuando ya no sabe muy bien cómo tienes que guardar la cosa, actúe usted como un buen padre de familia. Y el artículo 1903.6, que es el que está debajo de lo subrayado, dice, la responsabilidad de que se trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia. O sea que sí que es un concepto que podemos utilizar dentro de la responsabilidad del centro educativo. Pero el buen padre de familia, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos identificarlo, verdad? Todos somos buen padre de familia. El buen padre de familia es aquel hombre y aquella mujer que tiene la diligencia del hombre medio, que no tiene la diligencia del extremadamente cuidadoso ni del extremadamente descuidado, ¿verdad? A mí me gusta decir que el buen docente de familia está actuando como un buen padre de familia cuando trata a sus discentes como si fueran sus propios hijos. Y esto puede escocer en un momento determinado, porque yo no fui a estudiar magisterio para tener 30 hijos cada año. Yo fui a estudiar magisterio porque realmente lo que quería era crear pensamiento crítico, crear hombres, crear mujeres, perfecto. La diligencia del buen padre de familia exige que cada docente, que cada miembro de la comunidad educativa trate a esos discentes como si fueran sus propios hijos. Y esto empieza a resolver infinidad de problemas que se producen en relación con la responsabilidad en los centros educativos. ¿Cómo? Porque ya nadie podrá preguntar cuando el niño ha caído al suelo, cuando se ha llamado a la ambulancia y la ambulancia no viene, ya nadie podrá preguntar, ¿cabrá la posibilidad de que el docente pueda coger al menor después de haber cumplido los protocolos, montarlo en su propio coche y llevarlo al centro de salud? Ya no cabe esta pregunta, porque la respuesta es sí. Pero ¿y si mientras tanto bajamos al centro de salud produce un accidente? Responderá sin lugar a dudas el seguro de responsabilidad civil del vehículo, que para eso está, para los ocupantes. Pero lo que ya no podemos empezar a pensar es ¿y si, y si, y si? Yo creo que es necesario el que los docentes tengan esa autonomía de pensamiento para poder decidir en un momento determinado qué es lo que se hace. ¿Y si en un momento determinado viene un padre y me da una autorización para que su hijo, que va a salir en viaje de estudios a Roma, pueda fumar porros a la hora que quiera, beber el alcohol que le dé la gana y no volver si no quiere en toda la noche? ¿Me llevo yo al menor con esa autorización? Eso no lo haría nunca un buen padre de familia. Véngase usted y se lleva al salvaje de su hijo. Definitivamente.
va el hecho de que exista un autor. No, pero yo tenía una autorización. Piensen, por favor, si algún día con esa autorización tuvieran que presentarse delante de un juez, ¿verdad? Y le dice el juez, dígame, señor, ¿qué pasó? No, mire usted que yo me desentendí, a las 9 de la noche terminaron de cenar y yo ya no quise saber nada del menor. ¿Pero cómo que no quiso saber nada? No, si tenía mírela, firmada por su padre que decía, oiga, usted es un irresponsable total y absolutamente. Usted nunca tuvo la diligencia del buen padre de familia. Me contaba una docente en una ocasión que habiendo demandado, la docente demandó al colegio por determinadas circunstancias y en la prueba testifical que realizó la directora se encontró con que en un momento determinado la jueza le dijo a la directora, oiga, señora, vamos a ir concretando. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido su hija? ¿Hubiera hecho lo mismo? Y dice la directora, hombre, por supuesto que no. Pues mire usted, no hace falta que hablemos más. Ya se puede marchar que esto está visto para sentencia. Llévense hoy el buen padre de familia a casa. Y el buen padre de familia, utilícenlo siempre. Cuando les llame el director diciendo que no tengo el convenio regulador, ni tengo la sentencia, y tengo a la niña a las 6 menos cuarto aquí esperando, su padre y su madre discutiendo que se la quiere llevar una y otra. ¿Qué hago? Señor, actúe como un buen padre de familia. ¿Qué? Ah, perdón. Pues se la entrego a la mamá. Muy bien. Pues no, he pensado que se la voy a entregar al papá. Pues muy bien también. Entregar un hijo a uno de sus padres, de sus progenitores, ¿es errar? En absoluto. No, pero es que como yo no sé si el convenio dice, no, mire usted, el lunes que se peleen ellos en el juzgado. Mientras tanto usted actúe, porque tiene que tomar la decisión en este momento. ¿De acuerdo? Que Carlitos le ha dado un manotazo y le ha roto las gafas por 4ª vez esta semana a su amigo. El padre lo tengo fuera que ya no sabe qué hacer. Señor, actúe como un buen padre de familia. ¿Eso qué significa? Dele todas las claves. Sáquele la instancia de reclamación de responsabilidad patrimonial. Dígale que puede presentar en el colegio esa misma mañana una hojita, ¿verdad? Un folio en blanco, encabezado con el nombre, con una pequeña descripción de lo que ha ocurrido. José María le ha roto por 4ª vez a mi hijo las gafas porque existe una falta total y absoluta de vigilancia y control de los menores por parte de este centro. Acompaño por 4ª vez la factura de la óptica y firma. Eso, señores, es una reclamación patrimonial a la administración que se presenta en el colegio y se sella. Esto lo tiene que saber el director. Esto ya no es cuestión de que el inspector tenga que estar diciéndole actúe usted como un buen padre de familia. Esto ya es hora de que se tomen decisiones por parte de quien se tomen y ustedes tienen la posibilidad de cambiar el mundo educativo. Sí, no se rían. Hay muchas circunstancias, ¿verdad? Ustedes están también bajo la presión, ¿verdad?, de la administración educativa. No sé si dará tiempo a ver, ¿verdad? Pero cuando les cuente el caso de lo que ocurrió en Monforte del Cid, el director que tomó la decisión, como un buen padre de familia, de colocar la fotografía del conseller de educación boca abajo en el hall del instituto, veremos exactamente que cuando hay que tomar decisiones y cuando se tiene que cambiar el mundo, se tiene que cambiar el mundo. La inspección educativa tiene una responsabilidad enorme desde el punto de vista de poder cambiar, de poder indicar, de poder dar claves, de poder dar caminos, soluciones a los docentes que mejoren, ¿verdad? Caminando hacia la mejora educativa es el lema de este centro. Caso Escíbora. Esta es una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Esto ocurrió en un centro educativo en Cataluña. Esto fue algo, ya casi me iba a equivocar. El problema ocurrió en una clase de educación física. La primera vez que yo expuse esto, dije en una clase de gimnasia. No lo olvidaré jamás. No lo olvidaré jamás.
Eran las 4:30 de la tarde, era una clase de educación física, se estaba realizando un ejercicio que se llama el bolets, que consiste en que los niños toman la posición como si fuera una seta y uno va saltando de uno a otro. En un momento determinado, el docente de educación física acompaña a una menor porque tenía sed a la fuente y saltando los niños, una niña recibe un golpe en la espalda y la niña se pone a llorar. El docente llega, empieza a atenderle, a ponerse a su disposición, viene la directora, viene el tutor, la niña seguía llorando, estaba bien, pero es que le dolía un poco la espalda. Se hacen las 5 de la tarde, sale la niña del colegio, la acompaña el docente y en la puerta estaba el tío esperándole. El tío la coge, la ve llorando, le pregunta, no, estoy bien, pero es que me duele un poco la espalda, por hacerlo corto. Al cabo de 2 horas, la niña tiene una paraplegia total y absoluta y no hay explicación posible. El mal que tuvo se llama escívora y hubo una reclamación por parte de los padres diciendo que había fallado todo, que aquello era un verdadero desastre, que ese centro educativo era un verdadero desastre y por lo tanto que exigió responsabilidad. No sé si era un centro concertado o un centro privado, no era un centro público, pero en cualquier caso lo que me interesa sí que es importante. Ahí se puso de manifiesto y esa sentencia pone de manifiesto todos y cada uno de los medios de prueba que son capaces de utilizar en un procedimiento judicial para justificar una petición que se realiza. Y ustedes hay una parte de esta ponencia a la que seguro que no llegaremos, y si llegamos estupendo, ustedes son muchas veces instructores de expedientes disciplinarios, donde tienen que jugar con la prueba. Ustedes tienen como elementos de su profesión la realización de informes, de actas o de visitas, donde uno tiene que ser absolutamente preciso, como el bisturí de un cirujano, a la hora de determinar exactamente lo ocurrido y de qué están dando esa presunción de veracidad que como autoridades públicas tienen. Tienen también al final de esta ponencia una serie de sentencias encaminadas en ese sentido, a saber cuáles son los problemas con los que se han encontrado los inspectores en alguna ocasión por haberles faltado esta habilidad jurídica, ¿verdad? Hay una sentencia importante en el que el inspector de educación, mediante la emisión de un informe, dio prueba de veracidad de los hechos y del testimonio de un testigo que se lo contó todo. Ese informe fue impugnado judicialmente porque el inspector, a través del informe o del acta, no sé exactamente cuál de ellos era, tiene la posibilidad de dar fe de determinados hechos, pero no de los testimonios de los testigos, porque si no tiene la posibilidad el inspeccionado, el expedientado, el disciplinado de poder preguntar, cabe la posibilidad de que se impugne. Se impugnó, ganó y la sanción que se le impuso en su momento quedó absolutamente en nada. Esa sentencia del caso Escívora pone de manifiesto cómo tuvo que ir el director a declarar en calidad de testigo. Era una responsabilidad que se le pedía al colegio. A declarar, también se le pedía al docente de educación física porque era un centro privado. Ya saben ustedes que los funcionarios públicos, ustedes no responden directamente ante nadie. Y si no lo saben, se lo diré yo. No paro de poner de manifiesto esta buena nueva a los docentes públicos. Oiga, que ustedes son funcionarios públicos y que desde 1991, con la Ley 1 de 1991, de 7 de enero, se trasladó la responsabilidad de los docentes a los centros educativos. ¡Qué descanso! No, pero sí, porque viene el papá y me dice que me va a demandar a mí como director. Tonterías, dile que es un tonto, que se traiga al abogado que le ha dicho esa estupidez. Los funcionarios públicos no pueden ser demandados directamente, se demanda a la administración. Eso lo dice el artículo 36.1 de la Ley 40/2015. Por lo tanto, si no pueden ser ustedes demandados directamente, ¿quiere decir que no tienen responsabilidad? No. Si la responsabilidad al final paga por un error de ustedes, la administración tiene la posibilidad de repetir contra ustedes siempre y cuando haya existido culpa grave o dolo. Y esto es tremendamente difícil, que una persona diligente, un buen padre de familia, pueda llegar a utilizar una culpa grave o un dolo. Por lo tanto, las posibilidades de que ustedes respondan son pequeñísimas. Vean la sentencia.
Ahí, en esa sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, la 10.388 del 2015, se habla del retraso de aprendizaje de un alumno. Mira que lo dijo el inspector de Educación, que presentó un informe diciendo que el niño de 3 años y 4 meses tiene un retraso madurativo importante y, por lo tanto, tengan ustedes en cuenta que necesita unas adaptaciones curriculares, que yo no sé cómo ustedes le llaman, pero ustedes saben de qué estoy hablando. Algo que no hizo el colegio. Y cuando el tiempo transcurrió, el padre llegó y dijo que el retraso de aprendizaje de mi hijo es una causa directa de que usted no aplicó lo que tenía que haber. No, mire usted, es que el psicoterapeuta, yo no sé cómo se llaman, pero todos esos grupos de expertos, ¿verdad?, que rodean y que se encuentran dentro de la comunidad educativa, no lo teníamos en ese curso porque ese es un problema totalmente ajeno. Hubo una condena al centro educativo de 3.000 euros, quiero recordar que eran 3.000 euros, por el retraso de aprendizaje del alumno que se produjo por aquella circunstancia. Y esto, bueno, como al juez que tenga que resolver un tema de acoso escolar huela en un momento que allí ha podido haber algo, el centro educativo no se escapa. Es necesario que implementemos al 1000% todas y cada una de las circunstancias que se refieren a perseguir las situaciones de acoso escolar que muchas veces quedan como aquellos que no era nada, era un juego de niños. Yo sé que existe mucha sensibilidad en el mundo educativo en relación con el acoso escolar, pero es verdad que solucionarse no se ha solucionado de ninguna de las formas y esta es una sentencia donde se hace un despliegue probatorio absolutamente impresionante, donde los padres fueron recopilando año tras año todas y cada una de las circunstancias que afectaban a lo que él pensaba, a lo que ellos pensaban que era absolutamente necesario de haber hecho. Todas las reuniones con el director, con la jefa de estudios, con el tutor, los informes psicológicos que ponían, todos los comentarios, todas las grabaciones, todos los WhatsApp, absolutamente todo. El despliegue probatorio que se hizo en esa sentencia para al final llegar a entender que efectivamente existía acoso escolar fue absolutamente impresionante. El acoso escolar, en relación con lo que decía antes de la responsabilidad de los funcionarios públicos, entra también dentro del capítulo, excepto en el caso de que se produzca la comisión de un delito producto de ese acoso escolar. Siempre que estamos hablando de responsabilidad, estamos hablando de responsabilidad civil o responsabilidad patrimonial. Hay muchos conceptos que a mí me hubiera gustado hablar con ustedes, la responsabilidad penal, su responsabilidad disciplinaria, el estatuto básico del inspector, ¿verdad? Aquí todo es hablar de los centros educativos, de que todos tenemos que mejorar. Yo creo que nadie se preocupa exactamente de los derechos, de la condición del inspector, del funcionario público inspector, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuál es su consideración, cómo está protegido. Yo creo que estudiar la situación profesional del inspector educativo también forma parte de lo que serían habilidades jurídicas para los inspectores. Caso y fortuito y fuerza mayor son dos conceptos que eliminan la responsabilidad civil porque cortan el nexo de causalidad. La diferencia entre el caso fortuito y la fuerza mayor es que el caso fortuito son aquellas situaciones que, aun siendo previsibles, son inevitables. Es previsible que un niño pueda caer por la escalera cuando sale corriendo de clase, ¿verdad? Está deseando salir de allí y marcharse a casa y tropieza y cae por la escalera. Pero es inevitable. No podemos tener un policía para cada uno de los niños cada vez que sale o cada vez que tiene que hacer una actuación en cualquiera de las actividades escolares, extraescolares o complementarias. Sin embargo, la fuerza mayor es algo distinto. La fuerza mayor es aquello que es imprevisible y aparte es inevitable. Los tribunales vienen manteniendo hasta ahora, es verdad que el artículo 32 solamente habla que estará exento de responsabilidad los casos de fuerza mayor, pero los tribunales, y concretamente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, puso de manifiesto que también el caso fortuito es una posibilidad de exención de responsabilidad, que aun siendo previsible, si no podíamos hacer nada por evitarlo, tendríamos que aceptar que no había responsabilidad.
Y este es otro concepto absolutamente grande al que todo el mundo acude cuando tiene que intentar justificar la condena a un colegio. Son las correctas medidas organizativas del centro. Creo que es esta la sentencia, y si no será otra, pero voy a ponerlo como ejemplo del caso de que 300 niños estaban en el patio del colegio y de pronto se empieza a llover. Habían 5 docentes para los 300 discentes. Les metieron dentro de un local, dice la sentencia, que tenía 200 metros cuadrados y en un momento determinado un niño empuja a una niña con tan mala suerte que la niña cae, da contra un banco de los que tenían allí y pierde la vida. Hubo una verdadera revuelta en relación si existía o no responsabilidad y al final el tribunal fue eliminando todas las... Eran correctas medidas organizativas el que 5 docentes con una ratio de 60 pudieran tener a 300 niños en el patio. El tribunal entendió que no. Era lógico que si existía una situación como era la lluvia y no podían estar en el recreo, tuvieran que estar en el local de 200 metros, razón por la cual cada niño ocuparía menos de 1 metro cuadrado. El tribunal entendió que no, que probablemente hubiera tenido que llevar a todos los niños, cada uno a su clase respectiva, para evitar este tipo de situaciones. Era lógico que en un momento determinado, o era previsible y evitable el que un niño pudiera empujar a otro y producirse esa situación. A ver, previsible era, inevitable probablemente, pero el tribunal entendió que existiendo tanta confusión y tanta multitud, al final era posible el que aquello ocurriera y por lo tanto condenó. Esas correctas medidas organizativas van absolutamente desde las tijeritas de punta redonda hasta todo lo que sea. Desgraciadamente, esa situación que tú planteabas, Jordi, antes, es tremendamente difícil con este tipo de sentencias el poder llegar a aplicarlas. Es verdad que a lo mejor esa autonomía tendría que llegar a todos los sitios, pero yo creo que también tendríamos que dar que esa autonomía fuera o llegara a ser autonomía jurídica de tal forma que ustedes pudieran transmitir el mensaje que estos docentes necesitan para tomar decisiones en situaciones como estas. Y esto, la responsabilidad de los padres, esto es que te llega un salvaje y entra por la puerta y tú tienes que decir, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Señores, desde que cruzan el umbral, la ley dice que es responsabilidad de ustedes. Y de ahí nos está sacando. ¿Qué está ocurriendo? Pues que la situación va evolucionando, la sociedad va evolucionando, cada vez es más frecuente la utilización de medios de comunicación inteligentes, de teléfonos inteligentes, de conexiones a Internet, y muchas veces es absolutamente imposible el poder llegar a decir que desde el momento en el que cruzan la puerta. Aquella niña con 14 años que en un momento determinado, después de terminar la clase de educación física, pasan al vestuario para ducharse y una de ellas coge el teléfono inteligente de su amiga y graba a su amiga duchándose desnuda y pasa la imagen a través de los medios, pues ya sabéis lo que le pasó a Olvido Hormigos, pues esto exactamente igual. Es decir, aquello fue un absoluto escándalo y el problema es determinar de quién es la responsabilidad en un caso como estos, ¿verdad? Ese caso lo que viene a poner de manifiesto es la reclamación de una docente que se vio absolutamente presionada por todos los mensajes que una menor de 16 años estaba mandando con memes, con bromas y, en fin, lesionando su integridad moral, la integridad moral de la docente, y no tuvo más remedio que al final pedir responsabilidad tanto a la menor a través de sus padres como al centro educativo donde estaba impartiendo docencia, ¿verdad? Porque parece que muchas veces nos olvidamos de que los docentes imparten docencia en un centro educativo y son también parte de esa comunidad educativa y por lo tanto el menor que causa un daño y está protegido ese daño para ser reparado por el 1903-5 también está para aquellos docentes que sufren este tipo de comportamientos. Bueno, ahí se discutió mucho, pero al final hubo una condena importante al colegio y a los padres por medio de lo que se llama la responsabilidad compartida, la concurrencia de culpas, porque se entendió en un momento determinado que tan responsable podía ser el colegio por la falta de atención y no haber podido evitar aquel tipo de comportamientos como de los padres por lo que se llama la culpa invigilando.
La culpa en vigilando y la culpa en educando la ponen siempre los jueces para condenar a los docentes, pero afortunadamente en esta sentencia cambió de alguna... Afortunadamente tampoco, quiero decir, yo no estoy de parte de uno ni de parte de otro. Lo que dijo el tribunal es que efectivamente existía una responsabilidad de los padres. Mala praxis docente, pues nada más que faltaba esto, que tuviéramos que responder también si no sabemos, pues sí, también. Es verdad que la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza no condenó al colegio que había sido demandado ni a los docentes, este también era un privado, por el hecho de no haber dado a su hijo la consistencia psicológica. Oiga, señor, a lo mejor la consistencia psicológica tendría que haber venido desde casa y aquí fortalecérsela, pero no dársela a nosotros. La Audiencia Provincial de Zaragoza no dio responsabilidad, no otorgó responsabilidad ni le dio la razón a los padres por entender que no se había probado, no porque no hubiera razón para ello, sino porque realmente no se había probado. Y esto ya fue la bomba. Esto ya fue la bomba porque este señor tendría formación jurídica. Ese director que aparece ahí, que decidió acceder al móvil del alumno, tenía formación jurídica y si no tenía formación jurídica tenía mucho valor, sin lugar a dudas. El hecho ocurrido es que una niña de 9 años o de 10 años se queja a la dirección del colegio de que su amigo Carlitos de 12 llevaba un teléfono móvil y le gustaba mucho entrar en internet, descargar películas de contenido pornográfico explícito y enseñársela a la niña. Cuando el director se entera de esta circunstancia, sube apresuradamente con el informático en busca del niño y le dice: ven, déjame el teléfono. Dime el PIN. No, es que yo... Dime el PIN. Le da el PIN, abre y efectivamente comprueba dentro de los archivos, las carpetas, que el informático, y efectivamente dio con el archivo en concreto. El padre, evidentemente, entendió la situación y se fue al juzgado de guardia y presentó una denuncia. El juzgado de guardia significa que la denuncia fue por la vía penal. Lo peor que le puede pasar a un docente o a un inspector de educación es que toquen la puerta en su trabajo y alguien le diga: señor, la pareja de la Guardia Civil está ahí. Nunca, nunca, créanme, la Guardia Civil va a tu casa o a tu trabajo a decirte: ha muerto en América una persona que dice que usted es el heredero. ¡Nunca! Cada vez que la Guardia Civil toque en la puerta significa problemas. Se fue al juzgado de guardia, presentó una denuncia, tuvo que declarar en la Guardia Civil, declaró en el juzgado de instrucción y se celebró un juicio. Le absolvieron porque los jueces entendieron que ante una colisión de derechos fundamentales como eran esas, el derecho fundamental de la niña a la integridad moral y el derecho fundamental del menor a la protección de sus datos, artículo 18 contra el artículo de la intimidad, que no me acuerdo ahora cuál es, ante la colisión de derechos fundamentales, ponderación, y la ponderación era que se archivara. El padre se conformó con esa situación y no apeló. Fue responsable. Se fue a la Agencia de Protección Española de Protección de Datos y presentó una denuncia contra el director y contra el colegio por haber vulnerado la protección de datos de su hijo. Y le dio la razón la Agencia Española de Protección de Datos al director, diciendo que efectivamente había actuado correctamente. Y el padre se conformó con la decisión y recurrió a la Audiencia Nacional. Por eso la sentencia es de la Audiencia Nacional, quien resolvió: no gaste usted más dinero en abogados y olvídese de este pobre director que lo lleva usted cocido. Y ya termino, que me he pasado. Esto es una maldición. El contacto físico con los docentes, ¿a quién se le ocurre? Bueno, si le llama el docente y le dice: inspector, que he cogido del brazo... ¿Pero tú para qué coges del brazo a nadie? Para sacarle... Bueno, esto pasó aquí. Había un niño entre 30 que no paraba de interrumpir la docencia que aquel docente quería realizar con el resto de los 29 que también tenían derecho con el derecho a la educación. Y le dijo que por favor, y por favor, y por favor, no hacía caso y al final se acercó a él, le cogió del brazo y lo sacó. El padre vino y ya os imagináis,
lleva unos pequeños moratones el niño aquí en el brazo y esto hay que arreglarlo de una forma, al cuartel de la Guardia Civil. Juzgado de instrucción, declaración del docente, el docente fue condenado por una falta, que era entonces anterior a la última modificación del Código Penal, por una falta de lesiones porque no tendría que haber habido ningún contacto físico. Lo dice el Código Civil en el 156, en el que los padres no podrán corregir ya ni moderadamente a sus hijos, por lo tanto los docentes a los discentes mucho menos. Un prodigio de la naturaleza, y es que tenía un abogado, este señor, que lo recurrió a la Audiencia Provincial de Jaén, ¿verdad? Ahí está, Jaén. Y la Audiencia Provincial de Jaén, en una sentencia que tiene línea y media, yo no sé cómo es posible escribir tan poco y decir tanto, dice la sentencia cuál fue la intención del docente a la hora de sacarle de allí. Porque todos los delitos tienen un componente, no lo olviden nunca, este es otro pilar fundamental. Nadie les podrá acusar de un delito si no existió el dolo, la intención de causar un perjuicio. Y dijo la audiencia, ¿cuál era su intención? ¿Que el resto de discentes se les pudiera impartir docencia? Venga, hombre, a otra puerta, hermano. Y absolvió al docente. Una verdadera joya de la que me siento orgullosísimo. El problema que no tiene, y después quedaría, pero ya estoy pasado, la inspección de expedientes disciplinarios en el que podríamos hablar de ese mare magnum de circunstancias que ustedes tienen que manejar todos los días. Pero esto será producto de otra charla en algún momento y les invito a que puedan hacer ustedes cualquier tipo de pregunta al respecto. Muchas gracias y ha sido un honor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Tenemos unos minutillos, si te parece bien. Yo tengo más. Ya, lo que pasa... Pero bueno, si te parece bien, vamos a pasar el micro por si algún congresista quiere realizar alguna pregunta. Un par de preguntas, si os parece bien. Buenos días. Buenas. Enhorabuena, como es la segunda vez ya que te escucho estupendamente. Yo, un caso concreto. Una mamá magrebí que viene huyendo de su pareja porque tiene una medida cautelar del nene, del hijo, y llega al colegio a hacer su inscripción y le dice, no, usted tiene que poner el nombre y la dirección del papá porque tenemos que ponernos en contacto. Porque mire usted, claro, la mamá dice, que no traigo al nene al colegio. Ya fue poco lista, porque tendría que haber puesto cualquier nombre y cualquier dirección en medio del campo. Pero siga. Creo que ya me has contestado, pero bueno, al mes y medio los servicios sociales dicen, no, el nene tiene que estar escolarizado. Vuelve otra vez al colegio y la misma... Y claro, la directora dice... bienvenido, es que esto es irracional que yo, si viene huyendo, me ponga en contacto con... ¿Qué tipo de responsabilidad puede incurrir la dirección del centro si se le olvida el... Bienvenido, ¿qué haría un buen padre de familia? Inscribirle, porque el derecho... Hay otro concepto capital, que es el interés superior del menor, que nadie respeta, ni siquiera los propios abogados. Los abogados nos empeñamos cuando vamos a los juzgados y a los juicios, ¿verdad?, en defender la posición de nuestro cliente. Fíjese si somos poco inteligentes. Porque tú estás hablándole a un juez con una preparación y una formación infinita, con un fiscal que defiende los intereses del menor, y tú llegas allí defendiendo los intereses de tu cliente. Los intereses de tu cliente no tienen por qué coincidir con los intereses del menor. El interés superior del menor debe de estar siempre, en cualquier caso, sobre el interés de los progenitores. Y en este caso que tú me estás comentando, es clarísima la resolución. Derecho a la educación del niño, artículo 27, derecho fundamental del niño. Lo inscribo ya. Y cuando venga el padre y se queje, que vaya a los juzgados, a los tribunales o a la dirección territorial de educación correspondiente para quejarse.
A mí no me queda claro lo de la responsabilidad del centro cuando el niño entra, cruza el umbral, porque, bueno, un compañero hizo la observación de que en el artículo habla de cuando se estén desarrollando actividades complementarias extraescolares. Entonces, de 9 menos cuarto a 9, que no hay actividad. No hay actividad, pero tú ya lo tienes dentro. Y desde el momento... No, hay dos circunstancias que son las circunstancias. Mira, hay una sentencia en el que los niños, no me acuerdo de qué edad, no sé si eran de cuarto o de tercero de la ESO, las 5 de la tarde terminan su actividad y bajan al patio porque les estaban esperando sus mamás con la fiesta que había organizado el APA. Se trataba de hinchar unos globos, había cierto peligro en aquello. Pero bueno, en cualquier caso, los niños bajan, se ponen a jugar, sus mamás les recogen dentro del centro educativo y en un momento determinado surge un problema, estalla uno de los globos y un niño se le producen quemaduras. Responsabilidad del centro. Y decía el centro, pero espere, si ya habían bajado, si ya habíamos entregado la vigilancia y el control, se lo habíamos entregado a sus mamás, pero no estaban fuera del centro, no se había producido ese trasvase. Ten en cuenta, cuando el niño cruza, el artículo es verdad que habla de actividades escolares, extraescolares y complementarias, pero no tienen por qué ser actividades que se produzcan dentro del horario escolar o dentro del centro educativo. Si tú te llevas a los niños al zoológico y el león hiere a uno de ellos, sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, responsabilidad del centro educativo. Con el tema de los monitores, pues exactamente igual. El hecho de que hayan monitores para una actividad no elimina la responsabilidad del docente. ¿Estamos anticuados? Pues no lo sé, probablemente, pero lo que sí que está claro es que tenemos que ser diligentes en esta medida para intentar conseguir que estas situaciones no produzcan. No me cabe ninguna duda que existe responsabilidad. De hecho, hay infinidad de sentencias que lo ponen de manifiesto. Bueno, agradecer al ponente todas las explicitaciones y aclaraciones que nos ha dado. Muchos de nosotros venimos de Canarias y hay una realidad muy compleja del interés superior del menor, que son los llamados MENA, que no entiendo por qué llamamos MENA a alguien que ya está siendo acompañado, ¿no? Yo pediría un aplauso para los centros educativos que han normalizado la compleja situación de estos menores que vienen de otros países con unas condiciones muy difíciles, ¿no? Y agradecerte porque creo que hay un debate de menores con familia compuesta, pero también están los niños de familia de acogida, de intervención de Dirección General Menor, y esas situaciones son más complejas todavía, ¿no? Un abrazo y muchas gracias por la ponencia. Muchas gracias, amigo. Una vez tuve un sueño, igual que Martin Luther King el 28 de agosto del 63 en Washington. Y es que algún día las administraciones, sobre la base del interés general del menor, colaborarán hasta las últimas circunstancias. Mira. Si la educación la tenemos aquí y la conectamos con la justicia, es del siglo XIX el que todavía los padres tengan que llevar la regulación en crisis matrimonial al centro educativo y que si no lo hacen no sabemos qué va a hacer. ¿Qué problema hay en que sean los jueces directamente, por ley, los que se comuniquen directamente con los centros educativos y les pongan en concreto la circunstancia? Pero es que es necesario mandar a la Guardia Civil si telemáticamente el convenio regulador, la sentencia que ponga de manifiesto, ojo, con la debida protección de datos, porque actualmente muchos padres no quieren acompañar los convenios reguladores o las sentencias porque no le importa al director del centro si ha liquidado las sociedades gananciales o si no, si tiene 3 o si ha sido porque tenía una querida en América. No le importa al centro educativo, pero el centro educativo sí que necesita saber con una fehaciencia judicial
si efectivamente ha existido un problema de crisis matrimonial y cómo se ha regulado el que ese niño esté. De esa forma no tendríamos nunca ningún problema en ello. Si decimos asistencia sanitaria, pues estamos viendo todos los días determinados niños que están teniendo problemas sanitarios psíquicos que son tremendamente difíciles de solucionar con los mayores. Ahora con la nueva ley de discapacidad estamos intentando que los jueces puedan en un momento determinado ordenar los ingresos en centros psiquiátricos de personas que tienen problemas mentales y que no hay forma de arreglarlo. O que un niño tenga determinados problemas sanitarios y tenga que ser el docente el que tenga que dar el auxilio médico sin saber y con la responsabilidad que eso puede conllevar. Esto es urgente, oiga, ustedes pueden cambiar el mundo, ustedes están directamente en contacto con las direcciones territoriales, expónganle de que esto debe de ser así. Y el triángulo que les puse, o el salvavidas que les puse antes, el que los abogados, los colegios de abogados, no Jaime Ferrer, los colegios de abogados con los centros educativos y con las inspecciones educativas empiecen a dar habilidades jurídicas al docente. Ustedes necesitan 6, 7, 8 clases de derecho procesal. ¿Cómo se examina a un testigo? Si viene el padre y tiene que acompañar al menor. ¿Qué ocurre si el menor viene que no estando acompañado con el padre? ¿Qué ocurre si trae a un abogado que quiere estar? Esto tienen que saberlo ustedes, señores, porque además serviría para que ustedes allí, así medio tirados dentro, cuando entre el abogado le diga, pero ¿otra vez aquí? ¿Pero y ahora qué quieres? Venga, siéntate. Y que haga las preguntas que quiera. Eso de que, no, es que el abogado, cuanto menos hable en un juicio, mucho mejor. Porque empezamos a preguntar de forma estúpida y nos vamos hasta donde no podemos llegar. El abogado muchas veces lo dejas y se mete tan dentro del pozo que ya no puede salir. Déjalo ahí. Ha hecho Adide un esfuerzo tremendo en la organización de este congreso. Yo me acuerdo cuando en el mes de marzo recibí la invitación, que ya se me soltaron las lágrimas en aquel momento, he de reconocerlo aquí, he estado visualizando este momento millones de veces. Gracias, Jaime, de corazón. Placer. Nos llevamos la maleta llena de tantísimas habilidades que nos has dado. Yo personalmente estaría horas y horas escuchándote, imagino que los demás igual. Por lo tanto, nos ha acabado el tiempo, tenemos que concluir. Te voy a hacer entrega del socarrat, como el resto de los ponentes. Muchas gracias. Y muchas gracias.